Si quieren abrir sus Biblias en Mateo 25, en la parábola de los talentos. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y lo cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos, y llegando él, que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola es similar a la parábola de las minas que acabamos de estudiar. El tema es que debemos de ser fructíferos. Así como la parábola de las 10 vírgenes habla de nuestra vida interior y comunión con Él, esta parábola habla de nuestro servicio exterior, nuestra habilidad y nuestra productividad. Amén. Quiero por unos minutos poner un énfasis a esto. Lo que nosotros hacemos tiene que ir con nuestra habilidad y tiene que ir con nuestra productividad. Y quiero contarles 2 historias para un poco explicarles lo que realmente quiere el Señor para nuestras vidas. Cuando yo tenía aproximadamente, si no me falla la memoria, 14 años, fue cuando, debe haber sido 14, 15 años, fue cuando yo empecé a tomar lecciones de batería, porque me gustaba mucho. Simplemente tomé 6 meses, eso fue todo, y el resto de lo que yo aprendí, lo aprendí viendo a otras personas, o sea, de lo que otras personas hacen. Recuerdo que entre los 14 y los 15 años tenía yo 3 muy buenos amigos, y un día nos juntamos en la casa de uno y los 4 decidimos hacer un grupo de rock cristiano, imagínense. Oramos al Señor, porque éramos muy espirituales, ¿no? Oramos al Señor y dijimos, Señor, te queremos servir, ponemos todo esto en tus manos. Le voy a decir una cosa, de esos 4, de nosotros 4, 3 estamos en el ministerio de tiempo completo el día de hoy. Entonces había un anhelo, pero nuestro anhelo no estaba bien canalizado. 2 somos pastores y el otro es director musical de una iglesia muy grande en la Ciudad de México. Y así empezamos a ensayar, dijimos, bueno, necesitamos hacer un concierto, ¿verdad? Organizamos nuestro famoso concierto, vendimos los boletos por creo que 5 pesos, esa era más o menos la cosa. Invitamos a un evangelista para que, por supuesto, predicara la palabra del Señor, ¿verdad? Pero más que nada en nuestra cabecita era lucirnos que realmente la palabra del Señor. Y le voy a decir una cosa, a esa edad juntamos 200 personas, alquilamos un
un auditorio en una escuela y ese fue nuestro primer concierto. Por supuesto, del primero tiene que venir el segundo y el tercero y el cuarto, etcétera, etcétera, ¿no? Pasaron un tiempo y empezamos a conocer a ciertas personas, y para no hacerle el cuento muy largo, tocábamos en muchas iglesias, ¿verdad? Había iglesias que nomás veían mi batería, ¿verdad? Y yo creo que como mi batería era roja, ¿verdad? Que creían que era el mismísimo demonio, ¿verdad? Y muchas veces no me dejaron tocar, ¿verdad? Porque eran iglesias tradicionales. Primero nos decían que sí por teléfono, ya cuando vean la realidad de la cosa, ¿verdad? Decían, no puedes tocar. Pero en fin, convencimos a nuestros papás para todo esto de ir a los Estados Unidos a comprar los famosos instrumentos y se gastaron un dineral. Cada uno de los papás. Uno de mis amigos convenció a su papá de construir, tenían una casa de un nivel, construir un segundo nivel porque ahí iba a haber un estudio de música, ¿verdad? Y lo convenció y lo construyó, ¿sí? Y le voy a decir una cosa, en todo ese tiempo hubo problemas entre nosotros y todo, pero la cosa no iba por ahí. Uno puede tener muchas ganas de hacer algo, pero eso no quiere decir que vaya por ahí la cosa, ¿verdad? Recuerdo que en medio de unos problemas pues me corrieron y no volví a participar de ese grupo, ¿sí? Pero recuerdo que el fruto de todo idea loca de la juventud fue que el líder, que no era yo sino era uno de mis amigos, convenció a una persona para que le diera dinero, fueran a un estudio de grabación, tuvieran un cassette. Se supone que ese cassette se iba a distribuir y el cassette se quedó en cajas en su casa y nunca se distribuyó porque después se le ocurrió hacer otra cosa. Y muchas veces como cristianos podemos tener mucho entusiasmo, pero no va por ahí la cosa. Podemos poner recursos, podemos mover cielo, tierra y mar, amén, pero no va por ahí la cosa. Y el Señor no me quería como músico, es más, no soy, porque no tengo la habilidad, sé tocar, pero eso no quiere decir que sepa tocar muy bien, esa es la realidad, amén. Si Dios nos ha dado habilidades, tenemos que desarrollarlas, pero hay cosas que a lo mejor, por más que las querramos desarrollar, nunca las vamos a hacer porque desde un principio no tenemos la habilidad que tienen otros, amén. Y podemos tener muy buenas ideas, y esto ahora lo traslado al ministerio, ¿verdad? Pero a lo mejor no tenemos la habilidad y tenemos que estar conscientes de qué cosas Dios nos ha dado y de qué cosas Dios no nos ha dado. Amén. Por otro lado, como a los 19, 20 años de edad, después de haber estado en una iglesia muy tradicional, era una iglesia presbiteriana. Era una iglesia como de unas 200, 250 personas. Mis padres decidieron empezar a asistir a otra, y esta era una mega iglesia, era una iglesia de 7, 8 mil personas, una iglesia pentecostal. Nosotros éramos pentecostales, yo recibí el bautismo en el Espíritu Santo a los 9 años de edad. Yo recuerdo que a mí nada más oraron por mí y me dijeron, a los 9 años de edad no se entiende mucho, mis hermanos, ¿ok? Recuerdo que entré a la clase de niños, ¿verdad? Y me dijo la maestra, ¿quieres recibir el bautismo? Pues yo dije que sí, ¿no? Recuerdo que me tocó y inmediatamente empecé a hablar en lenguas. O sea, no solamente me tocó y empecé a hablar en lenguas. Cuando abrí los ojos, estaba yo hablando en lenguas, pero ya estaba yo en el suelo. ¿Cómo llegué al suelo? Tampoco no me acuerdo, ¿verdad? No sentí absolutamente nada, ¿no? Entonces llegamos a esta segunda iglesia y por supuesto yo tocando la batería, mi hermano tocando la guitarra y el bajo. Quisimos poner nuestros talentos al servicio de la iglesia. El problema era que había que pasar por varias jerarquías, por así decirlo. Y creo que finalmente, después de algunos años de luchas, ¿verdad? Nos dejaban tocar a las 8 de la mañana porque el supergrupo ungido, sí, que nosotros le decíamos los superungidos, de la alabanza, que llevaban años ahí, esos eran los únicos que podían tocar a las 11 de la mañana en el culto principal, ¿verdad? O sea, nosotros los que éramos a un lado, ¿verdad? Teníamos que tocar a las 8, o sea, levantarnos temprano, llegar a las 7
de la mañana a preparar todo, ¿verdad? Pero los ultra ungidos, los super ungidos, no, todo tenía que estar listo ya para las 11, para que los nenes se pusieran en la plataforma y pudieran tocar, ¿verdad? Recuerdo que una vez esta iglesia tenía varias iglesias satélites y hubo un problema muy grande en una iglesia y nos mandaron, por supuesto, a los super ungidos no los mandaron, sino nos mandaron a nosotros, ¿verdad? Entonces a veces tocábamos en la mañana y después tocábamos en la tarde. Y le voy a decir una cosa, en muchas iglesias se hace eso, y más en el ministerio de la música. Pero yo creo como ahora viendo las cosas después de muchos años, nosotros tenemos que dar oportunidades a la gente, pero también esa gente puede tener grandes habilidades, esas habilidades puedan ser desarrolladas en esa iglesia. Amén. Y Dios puede hacer grandes cosas. Le voy a decir una cosa, si este pastor de esta iglesia grande nos hubiera hecho caso, o el pastor de la iglesia anterior nos hubiera hecho caso, se pudieran haber convertido en nuestros padres espirituales, pero ninguno de ellos nos hizo caso, ni en la iglesia de 200, ni en la iglesia de 8000, y eso es triste. Le voy a decir por qué, porque uno puede estar en una iglesia, pero muchas veces, a veces no se siente pertenecer a ella. Y yo recuerdo que en esta iglesia estuve 7 años, yo doy gloria a Dios por esos 7 años, porque aprendí muchas cosas, muchas de ellas aprendí lo que no se debía hacer. Pero también en esa iglesia fue cuando yo conocí a mi esposa y por supuesto estamos aquí, amén. Pero los líderes pudieron haber tenido grandes oportunidades, pero no las supieron aprovechar, amén. Le digo todo esto porque de un lado, vuelvo a repetir, no podemos, a lo mejor no tenemos la habilidad, pero a lo mejor del otro lado, en una iglesia no se dan las oportunidades que se deberían de dar. Y yo creo que en el cuerpo del Señor tenemos que tener y dar oportunidades a las gentes, amén. Y muchas veces también son probados aquellas personas que llevan años y que el aceptar a una persona nueva, pero que una persona fiel, amén. Nosotros tenemos un grupo de alabanza como de unas 12 personas entre jóvenes y adultos, amén. Y una de las cosas que hemos tratado de hacer es que todos ministren de una manera pareja, no que haya consentidos, no que haya que tú eres el ¿sí? Hemos orado al Señor, no es que solamente los pusimos nomás por ponerlos porque tienen ciertas habilidades, pero hemos tratado de ser parejos con todos, y es una de las cosas más difíciles en una iglesia, amén. Por ejemplo, recibimos en otra área de la iglesia los niños, recibimos niños entre muy pequeños, ¿verdad? Pero entre los 0 años, o sea, están chiquititos, hasta los 12 años, a veces recibimos entre 40 y 45 niños cada domingo. Le voy a decir una cosa, hace poco hicimos una convocatoria para nuevas maestras, pero le hicimos entender a las maestras que llevan muchos años con nosotros, inclusive maestros, tenemos maestros que tenían que también darle lugar a ellos, y que también ellos, si llevan muchos años, que pudieran enseñarle a los que vienen las cosas que han aprendido a través de la experiencia, pero que todos tenemos un lugar en la iglesia, en el cuerpo del Señor, porque hay veces que hay gente que tiene ciertos ministerios que creen que son suyos, ¿verdad? ¿Sí? Y de ahí no me voy a mover, y tenemos que enseñarle a la gente también que tenemos que ser capaces de aceptar a personas nuevas, a enseñarles lo que el Señor nos ha enseñado, la experiencia, ¿verdad? Porque estamos levantando gente que puede ser útil en el reino de los cielos, amén. Lo digo todo esto en el contexto de la iglesia, amén, porque a veces como iglesia podemos cometer muchos errores, amén. Y en vez de estar capacitando a la gente para que la gente se levante y pueda cumplir su función en el reino del Señor, a veces los hacemos a un lado a ciertas personas. Y yo se lo digo porque yo fui muchas veces hecho a un lado, ¿verdad? Y no porque, sufro mucho, porque no, sino porque no debe de ser en el cuerpo del Señor, debemos de dar oportunidad. Hay gente auténtica, también hay gente que no la hay, yo lo sé también, amén. Pero también tenemos que dar oportunidad, porque como dice la palabra del Señor, amén, tenemos que dar fruto, amén. Y hay veces que hay ciertos lugares en los que no se puede dar fruto porque no hay chance, no hay oportunidad, o porque a lo mejor la oportunidad es muy estrecha, ¿sí? Porque a lo mejor la gente no tiene esa visión o esa mentalidad. Hablando nuevamente de los niños, ¿verdad? Hace unos 2 años el Señor me dio un sueño en el cual yo llegaba a una iglesia, la iglesia no es la iglesia en la cual estamos, que tenía muchos salones, tenía 2 pisos, 2 niveles de salones. Y recuerdo que llegaba con una de las hermanas encargadas de
en mi sueño con una de las hermanas encargadas de los niños y le decía: hermana, ¿cuántos niños llegaron el día de hoy? Me dijo 88 niños. Eso yo lo soñé cuando teníamos 20, hoy tenemos 45. Nuestro objetivo un día es que van a llegar 85, 88, 90 niños, ¿no? Para eso vamos a necesitar más gente. Amén. El día de hoy hay 23 maestras y maestros en la lista, ¿verdad? No los 23 sirven el domingo, ¿verdad? Solamente son una cuarta parte de ese número. Pero el día de mañana tenemos que desarrollar maestros para poder suplir las necesidades de una iglesia creciente. Amén. Esto también nosotros tenemos que proporcionarlo como líderes. Amén. Tenemos que proporcionar un ambiente en el cual se puedan desarrollar los talentos de otras personas. Recuerdo hace unos años, 2 años, estaba yo predicando en Honduras acerca de liderazgo y le decía a las personas que a veces hay líderes que quieren ser todólogos. Conocí un pastor hace muchos años que era el que daba los anuncios, tocaba la guitarra, guiaba la alabanza, predicaba, casi recogía las ofrendas, ¿verdad? Pues en una iglesia de 20 a lo mejor se puede hacer, o de 30. Pero aún así no soltaba las cosas. Amén. Parte de ser líderes en el cuerpo del Señor es que tenemos que delegar. ¿Me explico, mis hermanos? Ahora, no estoy diciendo que pongamos a cualquier persona en el púlpito, tampoco estoy diciendo eso. Amén. Pero tenemos que preparar a la gente y a veces tenemos que ser claros, ¿sí? Porque a lo mejor la gente tiene ideas equivocadas acerca de ciertas cosas en la iglesia. Por ejemplo, yo creo con todo mi corazón que tiene que haber primero un tiempo de preparación, pero también un tiempo de fidelidad. Y decirle, a lo mejor vas a estar 6 meses y a lo mejor nomás vas a venir a los ensayos, pero no vas a participar. Después de los 6 meses, si todo va bien, pues te vamos a poner. No sé si me explico. Tenemos que ser claros. Pero tiene que haber un ambiente en el cual los talentos de las personas se puedan desarrollar. Amén. Y tenemos que tener la capacidad de no ser todólogos o querer hacerlo todo. Sí, recuerdo cuando empecé a enseñar acerca de eso, varias hermanas atacaron de la risa, ¿verdad? ¿Sí? Y entre ellas empezaron a decir: no, mira, ahí está, tú eres la todóloga, ¿verdad? Entonces había una que otra persona ahí que lo querían hacer todo. Amén. Una de las cosas más difíciles en el ministerio en muchos lugares es delegar. Pero nosotros somos llamados a preparar a personas. Por ejemplo, esto es lo que se hace en esta iglesia. No en todas las iglesias se hace. Amén. Esto es una gran bendición. Y que puedan venir gentes de otros lugares es una gran bendición. Aproveche esa bendición. Amén. Porque no todo el mundo tiene esa mentalidad, ¿sí?, de proporcionar lo que se ha recibido a otras personas. Hay mucha gente que tiene una mentalidad sumamente estrecha y que no ve más allá de lo que quiere ver y que podría expandir el reino con tantas y tantas cosas. Amén. Parte de esta parábola y las historias que le estoy diciendo es porque necesitamos crear en nuestras iglesias, sea de 20 personas, de 200 personas, de 2000 personas, sea cual sea el número de personas, tenemos que crear un ambiente en el cual otras personas puedan desarrollar sus talentos. Amén. Mucha gente tiene celos del ministerio. Mucha gente cree que le van a hacer sombra, ¿verdad? No, somos un cuerpo. Tenemos que tener pero eso solamente sucede con una mentalidad madura. Amén. Yo sé que también hay gente, ¿sí?, que usa sus talentos y todo para su propio beneficio. Esa es otra historia. Amén. Pero no podemos tener miedo, ¿sí?, constante, ¿sí?, de decir: esta persona me va a quitar la iglesia, o esta persona me va a dividir la iglesia, o esta persona va a crear un conflicto. Yo sé, hay personas que dividen iglesias, hay personas que crean conflictos en la iglesia, ¿sí? Hay personas que a lo mejor también nunca entienden, también las hay. Pero también hay otro grupo de personas que también sus talentos pueden ser desarrollados. Y la iglesia tiene que ser un lugar fértil para que nosotros, amén, podamos dar la oportunidad a esas personas. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, muchas veces, y esto tiene que ser hecho, muchas veces se le da a una persona tareas inferiores. Amén. Y con esas tareas inferiores, vuelvo a repetir, se puede comprobar si es fiel en lo poco. Si una persona repetidamente, aún en lo poco, no es fiel,
casi por lo general, una de dos, o no es el tiempo y a lo mejor después es fiel, o a lo mejor simplemente no tiene el compromiso con Dios de hacerlo, porque todo lo hacemos para el Señor, amén. En una iglesia no se hacen las cosas para el pastor, se hacen las cosas para el Señor. El centro de una iglesia es el Señor Jesús, amén. Muchas veces hay gente que se siente muy espiritual, que dice, no, yo esa tarea inferior no la puedo hacer, yo fui creado para hacer cosas superiores. Tenga cuidado, amén, porque también existen esas personas, ¿sí? Hay personas que se sienten que son la última Coca-Cola del desierto, ¿sí, verdad? O solamente pasa en Long Island, ¿verdad? Y rechazan las cosas inferiores descalificándose a sí mismos, amén. Una de las cosas que pasan en Long Island comúnmente es que cualquier persona se puede levantar como pastor. Pues tú puedes tener una muy buena idea, ¿verdad? Pero si no tienes el llamado de Dios, vas a fracasar una y otra vez, porque no fuiste llamado a eso. ¿Me explico? Amén. Tenemos que estar seguros si estamos llamados a ser misioneros, pastores, ministros, evangelistas, etcétera, etcétera, etcétera. El día de hoy existen los títulos, ¿verdad? Entre más grande sea el título, ¿verdad? Y algunos son apóstoles y profetas y doctores y tarará, ya después dicen su nombre, ¿verdad? ¿Sí? No dice la Biblia que por sus títulos los conoceréis, o por sus ministerios los conoceréis, o por el número de personas en su iglesia los conoceréis. Dice la Biblia que por sus frutos. Y un mal árbol siempre va a dar malos frutos, así sea famoso el árbol, ¿sí? Amén. Y un buen árbol, aunque no sea famoso el árbol, siempre va a dar buenos frutos, amén. Mucha gente dice, es que están haciendo esto. No es lo que están haciendo, es el fruto que llevan, amén. ¿Cuál es el fruto, por ejemplo, de esta persona? Pero llegando también el verso 24, el que había recibido un talento dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoge donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. ¿Cuál es el fruto de esa persona? ¿Sí? Yo, Señor, te conozco que eres muy duro y por eso ni me metí con eso. Fui y lo que me diste fui y lo escondí. Hay gente que también en las iglesias esconde sus talentos, ¿verdad? A lo mejor los usa en su trabajo secular o allá afuera, pero no los usa para la gloria y la honra del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor claramente aquí, que al que tiene le será dado, y hemos estado viendo todo esta tarde, esta noche, y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado, y el siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera. Empezó siendo siervo y fue echado ¿en dónde? Y no es el cielo, ¿verdad? Allí será el lloro y el crujir de dientes. Eso no se oye como el cielo, ¿verdad? Por ejemplo, una de las cosas más difíciles de desarrollar en una iglesia es el don de profecía, ¿verdad? Amén. Uno tiene que tener mucho cuidado con el don de profecía. Amén, porque hay gente que se le azota la canica, ¿verdad? Y profetiza cada cosa. Hay gente que profetiza chismes. Hay gente que profetiza lo que oyó de la comadre, ¿verdad? O lo que oyó de la... Sí. Pero he conocido pastores que están tan temerosos de la profecía que nadie profetice más una persona que es la clave, ¿verdad? ¿Sí? Le voy a decir una cosa, a veces se tiene que correr riesgos. Y parte de enseñarle a la gente es que esas personas pueden cometer errores. Amén. Todas las profecías, por ejemplo, que se han dicho en esta iglesia, ¿todas han sido verdaderas? Estoy seguro que no. Pero estoy seguro que su pastor, ¿sí? Y los pastores aquí, sí reconocen cuando algo es de Dios y cuando algo no es de Dios. Amén. Y le voy a decir una cosa, en medio de la iglesia donde yo pastoreo, he tenido que decir a la gente, ¿sí? Tengan cuidado con lo que están diciendo. O saben que eso que ustedes dijeron eran para ustedes, no era para la congregación. La congregación no lo tenía que saber. Ustedes tienen que poner atención a sus propias palabras, ¿sí? Y hay otras personas que casi hay que decirle, por favor, no vuelva a hablar, ¿sí? Porque no es profecía lo que está fluyendo, sino otra cosa, amén. Y yo sé, una de las cosas más difíciles en una iglesia es el don de profecía, amén. Pero también tenemos que tener la madurez suficiente para hacer desarrollar a la gente en ese don, amén. Porque nosotros deseamos que el Señor se mueva,
que el don de profecía se mueva, pero se mueva de acuerdo a lo que el Señor quiere, amén. A veces, muchas veces la iglesia se convierte en una escuela, ¿sí? Y en una escuela hay exámenes, ¿verdad? Y en una escuela se cometen errores, pero también en una escuela se pasan calificaciones y hay calificaciones aprobatorias que pueden ser para el siguiente nivel, amén. Yo les animo, mi hermana, si ustedes son líderes, son pastores, a tener ese tipo de mentalidad, ¿sí? Porque usted puede dejar a un lado a lo mejor gente que es útil en el reino del Señor, amén. Y que a lo mejor por miedo o a lo mejor por celos, hay gente que también desgraciadamente es muy celosa en el ministerio, amén. O por otras situaciones no dejan que otras personas se desarrollen en el cuerpo del Señor, amén. Acuérdense que también que los dones que Dios nos ha dado, sean 5, sean 2, sea 1, vamos a dar cuenta a Dios por los dones que Él nos ha dado, si los utilizamos o no. Amén. Esos dones pueden ser desarrollados en ministerios, y realmente lo que nosotros queremos oír es lo que dice el Señor en el verso 21. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, amén. La última de las parábolas está en Mateo 25, versos del 31 al 46. El juicio a las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, dará el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Las naciones que cuidan a los pobres y necesitados serán elogiados por el Señor. Estas son las naciones ovejas. Por tanto, para nosotros personalmente, la aplicación es clara. Cuando vemos a los enfermos o moribundos, debemos de estirar nuestra mano compasivamente para aliviar su sufrimiento. Para los pobres, deseamos hacer lo que podamos para asegurar que tienen suplidas sus necesidades hasta donde podamos proveer. En ocasiones significa que las iglesias deben unirse, puesto que una sola iglesia muchas veces puede que no cuente con los fondos necesarios para suplir algunas de esas necesidades. Objetivamente, digamos a esto, tenemos un corazón compasivo para aquellos que están en necesidad. Nosotros no siempre podemos suplir esas necesidades, pero es nuestra actitud lo que es observado desde el cielo. Amén. A veces dudamos en ayudar a alguien, ¿verdad? Recuerdo una vez, estaba yo en la gasolinera poniéndole gasolina a mi automóvil. Yo usualmente no traigo efectivo, no traigo dinero en la cartera, sino simplemente uso mi tarjeta de débito. Y en Estados Unidos, bueno, uno llega personalmente, mete la tarjeta, pone el código y pone gasolina, ¿verdad? Y me acuerdo que llegó un hombre, llegó con un tambo rojo y pidiéndome dinero para que él pudiera tener la gasolina. Y le dije: ¿sabes qué? No tengo no tengo cash, no tengo nada que darte. Entonces dije: ok, está bien. Y empezó a seguir, empezó a ir a los otros automóviles que estaban poniendo gasolina. Y estaba yo cargando y dije: bueno, lo que puedo hacer es, cuando termine de llenar mi tanque, pues le puedo poner 3 galones o 4 galones o 5 galones, ¿no?
Entonces le dije, mira, ven, sabes que no tengo efectivo, pero ahorita que termine, nomás espérame tantito, termine de llenar mi automóvil, te pongo 2, 3 galones y con eso lo haces. Me dijo, no, y se fue corriendo. ¿Qué es lo que quería? Cash, como digo, dinero en efectivo, ¿verdad? Le voy a decir una cosa, si alguien le pide dinero en la calle para esto o aquello, muchas veces lo más conveniente es, si te pide de comer, ok, vamos al McDonald's o vamos al restaurante Sarita o vamos a la fonda de la esquina, ¿verdad? Y yo te compro algo y ahí vamos. Tenemos que ser sabios. Sí, en Estados Unidos mucha gente, aunque ustedes no lo crean, en ciertos lugares te piden dinero, ¿verdad? Pero el dinero no es para lo que te están diciendo, sino es para drogas, ¿verdad? O es para alcohol, o es para hacer ciertas cosas, ¿verdad? Pero muchas veces dudamos en nuestro corazón si lo hacemos o no lo hacemos. Lo podemos hacer de una manera sabia. Amén. Muchas veces necesitamos pedirle al Señor que nos dé sabiduría para hacer ciertas cosas. Amén. La iglesia, yo sé que los presupuestos de la iglesia no son bollantes, ¿verdad? No es un fluir de dinero, a ver. Pero muchas veces como iglesia podemos ayudar a otras personas. Amén. Le voy a decir una cosa, en los Estados Unidos una iglesia promedio es en los lugares alrededor, es una iglesia de, no sé, 300, 400, entre 250 y 400 miembros. Muchas de esas iglesias el presupuesto medio es alrededor de $500,000 o más al año, es lo que reciben. Y usted puede decir, ¿es un montón de dinero? Sí, es un montón de dinero. Cuando yo estaba en este lugar llamado La Misión, no era una iglesia, sino era un ministerio cristiano, ¿sí? Muchas veces había iglesias que nos decían, te mando a un necesitado, ¿verdad? Y ahí nos mandaban al necesitado y hacíamos lo que podíamos, ¿verdad? Pero nuestro presupuesto era la mitad de lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Y muchas veces le decíamos a la iglesia, pero ¿por qué no tú mismo los atiendes? No tengo dinero. Pues ¿cómo que no tienes dinero? Desgraciadamente, muchas de las iglesias en los Estados Unidos, la mayor parte del dinero o lo gastan en rentar su lugar, que es carísimo, y lo gastan en salarios, pero no lo gastan para las misiones, no lo gastan para los pobres, no lo gastan para la gente en necesidad. Amén. Muchas iglesias dan el 3%, el 4% para los misioneros, si es que dan, ¿sí? Pero eso sí, el 80% es entre el edificio o el salario, los salarios, amén. Y le voy a decir una cosa, un día vamos a dar cuenta de lo que nosotros hemos recibido como iglesia, como iglesias, y tenemos que ser sabios en administrar el dinero, amén. Se lo digo, mi hermano, para que usted se dé cuenta que no siempre se recibe, se hace lo adecuado. Ahora estoy seguro que aquí es otra realidad, ¿sí? Amén. No, el pastor Ricardo no recibe $500,000 al año, si no se emociona. Amén. Sí, yo sé, mejor está pensando, esta iglesia. No, ¿sí? Pero debemos de ser como iglesia y debemos ser como individuos, amén, ser fieles en también tener un presupuesto para la gente en necesidad. A lo mejor no podemos suplir todas sus necesidades, amén. Y vuelvo a repetir, tenemos que hacerlo con sabiduría, amén. Porque también hay gente que se roba las cosas, hay gente que toma ventaja, hay gente que dice mentiras para obtener dinero, también hay esa gente, amén. Y a lo mejor, y a mí me ha pasado, una que otra vez somos engañados, pero eso no nos debe de frenar en la actitud de dar a otros, amén. Le voy a decir una cosa, al menos eso en los Estados Unidos, vuelvo a repetir, ¿sí? Y lo decía el otro día, si usted cree que en los Estados Unidos todo el mundo, por ejemplo, diezma, no. El promedio de los cristianos en los Estados Unidos que diezman, el promedio de su ingreso, diezman menos del 2%, el 1.8% de su ingreso. Amén. Le voy a decir una cosa, si el pueblo cristiano de los Estados Unidos diezmara el mínimo, que es el 10%, amén. Hay gente que dice, pastor, ya estoy diezmando el 5 y ya voy bien, ¿verdad? No, el 10 es el mínimo, no es el máximo, amén. ¿Está de acuerdo usted conmigo? Porque en el Nuevo Testamento está el 30, el 60 y el 100 por 1, ¿verdad? Amén, yo sé que ya no dijo amén. Pero si el pueblo cristiano de los Estados Unidos diezmara el 10%,
Y el otro día lo decía, en 5 años se acabaría con ese dinero la pobreza en todo el mundo. Amén. Habría suficiente dinero para todas las misiones en todo el mundo y aún así sobraría dinero. El problema es que falta porque los cristianos no dan. Amén. Y toda esta parábola es acerca de dar. Amén. A veces pensamos, no, que dé el que tiene dinero. No, Dios está diciendo a ti, si tienes poco o tienes mucho, que tú seas un dador. Amén. A un hambriento lo puedes bendecir dándole de comer. Estoy seguro que a lo mejor no tienes mucho, pero le puedes echar un poco más de agua a los frijoles, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y los revuelves bien y le puedes dar, ¿verdad? Amén. Hay alguien en necesidad, ¿verdad? Que puedes, a lo mejor no puedes suplir todas sus necesidades, pero a lo mejor puedes suplir parte de sus necesidades. Lo que quiero decir con todo esto es que tenemos que ser una iglesia que da. Amén. Desgraciadamente muchas iglesias hoy en día solamente quieren recibir y 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 cada culto es recibir. No, amén. Tenemos que aprender a dar. Amén. Y le voy a decir una cosa, alguien me preguntaba acerca de este tipo de cuestiones. Yo le decía que durante muchos años, realmente el último año y un año 3 o 4 meses, es cuando realmente he estado 100% en la iglesia. Los otros años fui bivocacional, tenía un trabajo secular. Después estuve en el otro ministerio durante algunos años, pero yo nunca fui una carga para mi propia iglesia. Amén. Recibía cierto salario, amén, lo sigo recibiendo hoy en día, pero nunca he sido una carga para mi iglesia. Y sí, en un tiempo éramos muy pocas personas, realmente hubo años en los cuales éramos 15, 18, 20 personas, ahora somos casi 200 personas, pero sigo con la misma mentalidad de no ser una carga para la iglesia, porque la iglesia también tiene que aprender a dar, amén, y la iglesia tiene que aprender también a administrar bien lo que se recibe, si es poco o si es mucho, amén, y el Señor desea que en medio de lo que se recibe en una iglesia también tengamos un lugar para los necesitados, y siempre los va a haber, lo dice la palabra del Señor, que siempre los pobres los vamos a tener, siempre. Hay pobreza en los Estados Unidos. Si usted cree que no hay pobreza, sí hay pobreza. Estoy seguro que en Guatemala la hay, en México la hay, en todos los lugares la hay. Y la iglesia tiene que ser una iglesia la cual pueda ser, como dice aquí la palabra del Señor, amén. Se quedó, yo sé que usted muy callado, ¿verdad? Dice claramente aquí la palabra del Señor: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. En todos los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondió el rey. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Hay mucha gente que tiene una mentalidad de recibir, de recibir, recibir. Nuestra mentalidad en el reino tiene que ser dar. Amén. No hemos venido a recibir, hemos venido a dar. Amén. Hemos venido a dar, hemos venido a dar, hemos venido a dar. Por último, dice aquí su libro, la aplicación para nosotros es clara: cuando vemos a enfermos o gente necesitada, debemos estirar nuestra mano compasivamente para aliviar su sufrimiento. Para los pobres debemos hacer lo que podemos para asegurar que tienen suplidas sus necesidades. ¿Sí? Objetivamente llegamos a esto: tenemos un corazón compasivo para aquellos que están en necesidad. Nosotros no siempre podemos suplir esas necesidades, pero es nuestra actitud lo que es observado desde el cielo. Tenemos que ser una iglesia compasiva. Amén. ¿Por qué no cierra sus ojos? Amén. Y vamos a orar. Yo sé que estamos terminando un poco antes de tiempo, pero vamos a orar por unos minutos. Simplemente le vamos a pedir al Señor que todo lo que hemos estudiado durante esta semana, estos 4 días, amén, podamos seguirlo meditando. Es importante, usted tiene las próximas 3 semanas, porque cada mes tiene una materia diferente, un maestro diferente.
Pero es bueno que en las próximas 3 semanas no solamente se concentre en hacer su tarea y su examen y lo que tiene que hacer, sino que también es bueno meditar en la palabra de Dios. Amén. Estoy seguro que ha habido partes, a lo mejor no todas, pero ha habido partes en las cuales Dios ha tocado su vida. Medite en ellas. Amén. Porque eso es lo que Dios quiere hablarle. Amén. A lo mejor no es todo el libro, pero a lo mejor son partes del libro y partes de las parábolas que hemos visto que Dios ha tocado. Amén. Concéntrese en ellas. Amén. Subráyelas, póngalas en plumón amarillo y deje que el Señor le siga hablando. Amén. Su buena palabra a su vida. Amén. Porque a veces podemos llenarnos de información, ¿sí? Pero le voy a decir una cosa, en medio de todo lo que hemos recibido, amén, Dios está hablando a nuestros corazones y eso estoy 100% seguro. Dios me ha hablado a mí. Si usted cree que Dios no me ha hablado, el primero que recibe la bendición soy yo al estudiar y al compartir, amén. Pero estoy también 100% seguro que cada uno de ustedes ha recibido. Y lo que usted ha recibido es bueno meditarlo durante las próximas semanas, repetirlo, buscar sus notas, amén. Hay veces, yo sé que hay gente que está muy ocupada, que tiene que trabajar, por supuesto, atender a su casa, atender a sus hijos, pero dése un poquito de tiempo, amén. Casi por lo general, si usted lee 4 o 5 capítulos de la Biblia al día, le lleva, si es alguien que lee rápidamente, 10 minutos, 12 minutos. Eso es lo que le lleva. Amén. Le voy a decir una cosa, si usted tiene una media hora al día, si unos 40 minutos al día, puede ser en la mañana, puede ser en la noche, medite en la palabra del Señor, medite en lo que ha recibido. Amén. Porque es bueno, ¿sí?, que de todo lo que usted ha recibido, amén, y de lo que el Señor ha puesto en su corazón, lo medite, porque estoy seguro también de esto y 100% seguro que Dios le va a seguir hablando. Amén. Y Dios va a profundizar en esas palabras o en esas cosas que Dios ha puesto en esta clase. Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar aquí. Gracias por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que atienden al instituto. A lo mejor son oyentes, Señor, a lo mejor hacen todos los requerimientos, los exámenes, Señor, pero eso realmente, Señor, es secundario, Señor. Que lo principal sea, Señor, que las palabras que tú has puesto, Señor, en estos 4 días, oh Señor, y las palabras que, Señor, tú específicamente has puesto sobre mis hermanos y mis hermanas, Señor, que las podamos meditar, que la podamos, Señor, seguir en nuestro corazón y en nuestra mente, oh Señor. Y te pedimos humildemente que tú nos sigas hablando tu buena palabra, oh Señor. Hemos visto muchos temas, hemos visto muchas cosas, Padre, pero no solamente es llenarnos de información, sino es ser edificados, oh Señor. En tu palabra es aprender más, oh Señor, es poderlo poner por obra, Padre. Que tú levantes hombres y mujeres, oh Señor, de acuerdo a tu corazón. Que tú levantes aquí hombres y mujeres, oh Señor, que puedan ser y estar preparados. Hemos visto, Señor, mucho acerca de preparación, Señor, que hay un principio y hay un final para la preparación, y que no desprecien ese tiempo, Señor, porque es necesario, Señor, para que podamos estar listos, oh Señor. Tu palabra dice claramente que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Señor, levanta un grupo de hombres y mujeres que sean escogidos, oh Señor, y que sean fieles en el ministerio, Señor, y que puedan dar fruto, como dice tu palabra, 30, a 60 y a 100 por uno. Te alabo y te bendigo, Señor, y te doy gracias por la oportunidad que tú nos has dado de estar aquí, oh Señor, y sabemos, Padre, que tú seguirás haciendo tu obra. Gracias por todo, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.